buenos días a todos. Es un placer para mí presentar esta mesa redonda. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por organizar una vez más unas jornadas de NATO Roleplay. Es pues para mí un privilegio poder presentar a nuestros tres ponentes que van a hablar sobre los desafíos de la OTAN, concretamente de Rusia y China. Creo que la OTAN es un actor fundamental en el sistema internacional, que ha ido adaptándose a los desafíos desde el momento de su creación después de la Segunda Guerra Mundial y es un actor de los más relevantes en la esfera internacional y más con todo lo que está pasando a nivel internacional. Sin demorarme más, tengo en primer lugar a doña María Martínez, que es doctora por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha realizado diversas estancias de investigación en universidades extranjeras. Tiene una amplia experiencia docente en licenciatura, en grados, en posgrados y también es un referente de la Universidad de Castilla-La Mancha en proyectos de innovación y de innovación docente. Es miembro de la Comisión de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta casa en la que estamos hoy. Muchísimas gracias. Y además de su gestión académica, secretaria académica de la facultad, comisión de género, de mujer, de ciencia, es una experta en el mundo de la seguridad, del derecho internacional y también cuenta con 2 monografías sobre la OTAN. Numerosas publicaciones en revistas especializadas, con capítulos, obras colectivas, etcétera. Bueno, en definitiva, una académica con una larga trayectoria y solvencia. Muchísimas gracias. María. Como segundo ponente tendremos a Petro Simic, que es graduado en Ciencias Internacionales del Desarrollo y la Cooperación por la Universidad de Torino, un máster en Geopolítica de los Intereses Europeos por la Universidad de Pisa. Ha trabajado como intérprete militar para el Ejército de Tierra en el programa de formación militar EUMAM Ucrania. Es profesor de italiano para extranjeros en la Universidad de Pisa y además cuenta con una amplia experiencia laboral en su país. Y además domina 7 idiomas. Habla ucraniano, que es su idioma nativo, habla francés, italiano, portugués, inglés, castellano y ruso. Muchísimas gracias, Petro, por estar hoy aquí. Y por último, tenemos al profesor David García Cantalapiedra, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, con premio extraordinario y premio de defensa, y también licenciado por esta universidad. Es profesor de Política Exterior de Estados Unidos en la Escuela Diplomática, del curso de Estado Mayor del CSDN, de la Defensa Nacional. Además, ha sido investigador principal de Política Exterior de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas en el Real Instituto Elcano, ha trabajado para la OTAN, ha sido fellow en diversos sitios, cuenta con experiencia de terreno en Afganistán y, bueno, es un experto también y es uno de los profesores más destacados en Asia-Pacífico. Y sin más dilación voy a dar paso y la palabra a la profesora Martínez, que nos va a exponer los desafíos de Rusia y China para la OTAN a modo de escenario. Muchísimas gracias. Funciona, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias a todos, a la organización Playing NATO, a Miguel Ángel Benedicto, a Fátima Guadamillas como coordinadora aquí en Toledo, a todo el profesorado implicado, a todos los alumnos que habéis venido, los de la casa y los de fuera, que habéis tenido la valentía de venir a tratar asuntos tan delicados y tan difíciles. Bien, pues yo creo que no hace falta que se diga, es algo sabido, que el mundo actual pues, está en un momento muy complicado, con grandes desafíos. Está plagado de incógnitas sobre el devenir del orden internacional. La retórica belicista y la amenaza nuclear están subiendo de tono por momentos, desde que tuvo lugar la invasión de Rusia a Ucrania. Yo creo que los adjetivos que mejor pueden definir actualmente este mundo es volátil y peligroso.
Con las grandes potencias fuera del Tratado de Limitación de Armas Nucleares de alcance intermedio y con ese aumento sostenido del gasto en defensa en todo el planeta, actualmente ya vamos por el 2,3 del PIB global, pues no parece que esta tensión vaya a desaparecer o a disminuir a corto plazo. Y yo creo que es nuestra responsabilidad estar preparados para afrontar estos posibles escenarios que nos puede tocar vivir a este lado, en Occidente, y como también he estado parte de la OTAN, en nuestro caso en España. ¿Cómo está el mundo, más o menos? Grosso modo, por supuesto, en líneas trazadas de forma muy amplia. Pues hay como dos bloques o placas tectónicas que luchan de diferentes formas por imponerse. Democracias, autocracias, y de otro lado tenemos un conjunto de estados, un conglomerado de estados que tienen un empoderamiento emergente y que por el momento no muestran adherencias inquebrantables, sino que van buscando al mejor postor. Se trata de ese sur global, parece un poco cajón desastre, hay de todo tipo de estados. De momento, estos apuestan por una neutralidad pragmática en la que prima más la geoeconomía que la geopolítica. Bueno, pues en este contexto tan complejo, la OTAN ha cumplido 75 años. Ya sabemos que aprobó un nuevo concepto estratégico, me imagino que ayer se habló de él en la Cumbre de Madrid en el año 2022, y como todos los conceptos estratégicos de la OTAN, pues ha sido correcto y ajustado a los riesgos y amenazas que enfrenta la organización en un futuro más o menos cercano. Ya saben que son documentos políticos a modo de brújula o guía que ajustan pues, la agenda de la OTAN a las nuevas amenazas y a las ya existentes. Bueno, pues yo no voy a referirme a estos riesgos, a estas amenazas, me voy a referir más bien, que son militares, me voy a referir a hipótesis, a futuribles, a incógnitas que puede enfrentar la organización y que por su naturaleza no podrían estar previstas en el nuevo concepto estratégico, aunque seguro que la OTAN piensa mucho en ellas y las considera. Entonces voy a tratar de trazar a grandes líneas esta visión tan macro de algunas de estas incertidumbres que la OTAN puede tener para mantener la relevancia y seguridad de gran parte de Occidente con respecto a estas potencias revisionistas que impugnan actualmente el orden internacional, que son Rusia y China. ¿Qué incógnitas voy a tratar de plasmar? Bueno, pues la primera sería a muy corto plazo, pero muy corto plazo. La segunda se puede posicionar en un medio plazo y la última a más largo plazo. ¿Cuál es la primera incógnita? ¿Qué nos puede suceder dentro de nada? Pues es interna, afecta a la propia OTAN y también afectaría a la guerra de Ucrania. Me estoy refiriendo, esta duda se va a desvelar en breve, al liderazgo de la propia organización, porque el primum inter pares de la organización, que ya sabemos todos que es Estados Unidos, puede cambiar su posición con respecto al apoyo a Ucrania. El resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos el próximo noviembre puede tener como ganador, es una posibilidad muy plausible, al republicano Donald Trump. Y ya sabemos, de todos es conocido, que mantiene una posición pues, un poco contraria a continuar con la ayuda a Ucrania. De hecho, pues, quiere concentrar todos sus esfuerzos en mantener su posición de primera potencia frente a China, no continuar la hostilidad con Putin y presentar el conflicto como un asunto meramente europeo. Ya sabemos que en la era Trump pues, la relación transatlántica estuvo bajo mínimos y la organización fue completamente orillada, al punto de que ya conocemos esa famosa frase de Macron donde decía que la OTAN había quedado en muerte cerebral. Actualmente, Trump está manifestando ante los medios de comunicación que el conflicto de Rusia y de China debe acabar cuanto antes. De hecho, él mismo ha dicho que lo podría terminar en un solo día o con una llamada telefónica, ¿no? Y es muy loable su deseo, yo creo que todos lo compartimos, pero nos gustaría saber de qué manera va a finalizar la guerra. Porque una finalización abrupta del conflicto por falta de apoyo a Ucrania dejaría a la Unión Europea a la deriva, ya que la OTAN es el principal financiador militar a través de sus Estados miembros. La Unión Europea
es el financiador económico, pero la OTAN el principal financiador militar de la guerra. Bueno, esto pues tampoco parece que le importe mucho al candidato, que ha tenido a bien manifestar públicamente que anima a Rusia a que invada a todos los Estados miembros de la OTAN que no hayan cumplido con el 2% del PIB en gasto militar. España sería, por tanto, invadida, creemos. Bueno, como se dijo ayer en este foro, la exigencia económica de Trump es totalmente justa. Pero la OTAN se ha puesto las pilas, ha hecho los deberes y la OTAN que Trump abandonó al dejar la presidencia ya no es la misma. Los Estados miembros europeos han pospuesto pues casi sine die el objetivo de la autonomía estratégica que la Unión Europea deseaba alcanzar. Lo cierto es que la defensa europea pues podemos decir que está en la incubadora. Los europeos han apostado por la OTAN, han aumentado su gasto en defensa para equilibrar el reparto de cargas, pues tanto para la disuasión y defensa dentro del territorio aliado como para la ayuda a Ucrania. La gran mayoría de los Estados europeos ya han alcanzado el techo, que ahora se considera suelo, de ese 2% del gasto en defensa. Alemania se ha rearmado, hay mayor diversificación energética. Se han unido a la OTAN países tradicionalmente neutrales y la OTAN también se ha comprometido firmemente a acoger a Ucrania como miembro cuando las circunstancias lo permitan, con un grave riesgo también de amenaza por parte de Rusia a Europa en ese caso. Entonces, las principales críticas de Trump, desde luego, que eran que los europeos no asumíamos la responsabilidad de nuestra propia seguridad y defensa, yo creo que han quedado ya bastante mitigadas. Pero pese a todo este esfuerzo que los Estados europeos han demostrado con la guerra de Ucrania, esto no garantiza que el modus operandi de Trump para tratar de cerrar, en caso de que llegue a la presidencia, el frente ruso-ucraniano vaya a ser progresivo o debidamente consensuado, como sería lo deseable. Perdón. No sé cómo voy de tiempo. La OTAN, la OTAN está asumiendo medidas en previsión de que este futurible sí acontezca y de que Trump efectivamente pues, se convierta en el próximo presidente de los Estados Unidos. Se ha ido pertrechando con compromisos financieros de gran calado, planes de ayuda sostenida y bien coordinada a largo plazo. ¿Me quedan 6 minutos de verdad? No, 5 si quieres. Pues no he dicho ni la mitad de lo que iba a decir. Entonces voy a tener que resumir absolutamente todo. Bien. A ver, el cómo y el cuándo dejarán los Estados Unidos a Ucrania en una segunda posición geoestratégica es muy importante, porque ya sabemos todos que la prioridad de los Estados Unidos está en Asia-Pacífico, pero no se puede detener abruptamente la ayuda a Ucrania. Esto socavaría mucho la visión de Occidente, el liderazgo de los Estados Unidos y en definitiva, afectaría a todo el orden internacional, aparte de a la propia Ucrania, y podría apuntalar aún más el eje Pekín-Moscú. La segunda incógnita importante para la OTAN y que tiene que ver con Rusia. El difícil final del conflicto y el posible uso de armas nucleares por parte de Rusia. Es una guerra de desgaste, es una guerra que se está prolongando demasiado. Rusia confía en su paciencia estratégica y Ucrania lo hace en las ayudas de Occidente. Estamos llegando al tercer año de guerra sin avances o cambios significativos en el mapa. Es verdad que Ucrania ha dado un golpe de efecto en la región rusa de Kursk y esto le va a otorgar una cierta ventaja a la hora de negociar la paz. Ya no sería paz por territorios, sino territorios por territorios. Esto ha insuflado optimismo y vigor a Ucrania. Pero a día de hoy no podemos prever el resultado último. Muchos analistas militares ya dan prácticamente por segura la victoria de Rusia. Piensan que Ucrania va a tener muchas dificultades para recuperar el territorio ocupado, desgraciadamente.
Y es que la guerra ruso-ucraniana ha sido totalmente asimétrica, lo primero porque Rusia es una potencia nuclear, pero por otras razones también, la superioridad en artillería de Rusia, los inmensos recursos naturales, también el control sobre la población que es propio de las autocracias y ese desdén que parece tener Rusia por el número de bajas, parece que le da igual cuántos soldados mueran, y la ayuda pues, de socios, la inestimable ayuda, podríamos decir, de socios como China, Irán y Corea del Norte, que ya sabemos que están aportando elementos tecnológicos de doble uso. Problema, Kiev no se ha rendido y cuenta con la ayuda de Europa y de la OTAN, pero enfrenta un gran número de bajas en un país ya de por sí poco poblado. Podríamos hablar de una generación perdida y el paso del tiempo puede agravar mucho la situación. Ante esta perspectiva, que es poco halagüeña, pues los estados de la OTAN también pueden desinflarse en su ánimo a la hora de apoyar financieramente a Rusia, especialmente aquellos que tienen más problemas económicos, pues derivados de la inflación, de la deuda pública, del gasto social, o aquellos que consideran que el conflicto es más ajeno a sus intereses. El hartazgo de la guerra, lo que se denomina el hartazgo de la guerra, puede ser un factor que también pues tenga cierto peso cuanto más pase el tiempo en los Estados Unidos. De hecho, hay un sector demócrata que considera que hay que ayudar de forma ilimitada a Ucrania hasta que consiga la victoria y otro se contenta con mantener a raya a Rusia, pero con una ayuda limitada. Es decir, bueno, que no se sobrepase, pero ya no es un conflicto de tanto interés. Muchos consideran que a día de hoy la estrategia de Biden es insostenible a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, debido a estos cálculos en los que las vidas humanas son las más valiosas, desde luego, pues muchas voces autorizadas comienzan ya a hablar de pensar seriamente en la paz, de pensar seriamente en un tratado de paz, pero por ahora las condiciones que Putin ha puesto para sentarse a negociar son totalmente inaceptables. La neutralidad de Ucrania y el reconocimiento de las provincias que se anexionó de forma ilegal. A ver, la prolongación de esta guerra aumenta cada día más las probabilidades de errores y excesos y de que ésta se extienda a Europa, desgraciadamente. Ya voy acabando. Al principio los aliados fueron muy cuidadosos a la hora, y también Ucrania, a la hora de ejercer de una forma correcta la legítima defensa conforme al artículo 51 de la Carta. Se envió ayuda de todo tipo, inteligencia, equipamiento, armas, todo lo que puede caber dentro de la legítima defensa sin el envío de soldados y con el compromiso ucraniano de no usar armas aliadas en el suelo ruso. Ahora bien, estas primeras limitaciones que ha habido para que los estados OTAN no sean señalados como beligerantes por Rusia se están flexibilizando. También la acción de Ucrania es cada vez menos contenida, menos comedida o ceñida a la legítima defensa. Sabemos que Putin ha puesto una línea roja y dice que nos la debemos tomar muy en serio a este lado, en el lado OTAN. Ha dicho que el ataque con misiles balísticos OTAN de largo alcance a Rusia significará la guerra total de Rusia contra la OTAN. En fin, estamos en un escenario complicado. Si la guerra se alarga demasiado, tenemos un problema. Pero el final de la guerra también plantea desafíos que nos pueden llevar a una especie de laberinto o callejón sin salida. La hipótesis de una victoria aplastante de Rusia supondría, desde luego, una tragedia existencial para Ucrania, para la Unión Europea y, por supuesto, para la OTAN, para todo el mundo libre. Pero la hipótesis de una derrota humillante para Rusia también puede ser vista por Rusia como una amenaza existencial. Se supone que ha perdido parte de su territorio, ese territorio ilegalmente anexionado, y puede activar la doctrina militar rusa en la que se dice que en esos casos podría dar al botón de armas nucleares, podría apretar el botón nuclear. No sabemos, personas de tan reconocido prestigio como Shlomo Ben-Ami
ha expresado que un país con semejante arsenal nuclear no aceptará una derrota convencional decisiva. Por supuesto, estas hipótesis pueden no darse, es lo deseable que no se den y, bueno, pese a este negro panorama que yo he dibujado, espero que se pueda conseguir una paz justa y definitiva, no estable, sino definitiva, y que Ucrania pueda recuperar pues, toda su integridad territorial al completo. Ya no me voy a alargar, como tenemos un experto en China, el profesor Cantalapiedra, lo único que voy a decir es que mi hipótesis o mi conjetura a largo plazo sobre China pues es la siguiente. Ya sabemos, en el nuevo concepto estratégico de la OTAN ya apuntado, bueno, y en la última cumbre, en este año, en Washington, ya se ha apuntado a las actividades maliciosas en el ámbito ciber que hace China, la desinformación, intentar desestabilizar Occidente. Bien, es un agente perturbador, sin duda. En otros dominios preocupa mucho pues, sus actividades espaciales, la supermodernización de sus fuerzas armadas y la proliferación nuclear. Se estima que en 2035 ya tendrá paridad nuclear con Estados Unidos y Rusia. Bueno, de momento la presencia china en el mundo, que ha sido impresionante, se ha expandido a través del vector económico. Lo más importante es que ha acaparado, pues ya sabemos que infraestructuras críticas de numerosos estados occidentales, ¿de acuerdo? Estas que son imprescindibles para la seguridad y la soberanía de cualquier estado. ¿Esto es amenazante o no es amenazante? De momento, ¿no? Ayer Paula Redondo nos dijo que a día de hoy China no es una amenaza. Yo digo entre paréntesis, aún para la OTAN, lo será en el futuro, para todo Occidente en general, lo será en el futuro, pues esta es la incógnita que planea en el aire. ¿Qué puede pasar? ¿Puede dar esa vuelta de tuerca a China que le haga tener aspiraciones hegemónicas? ¿Se convertirá en el próximo hegemón mundial, una especie de Unión Soviética 2.0, ejerciendo control político sobre otros estados, después de haber acaparado todo ese poder político, económico, militar? No lo sabemos. ¿Un minuto más o no? Un minuto más. Solo voy a decir que como Rusia es consciente de todas las suspicacias que despierta, ha respondido a esta inquietud a través de la Oficina de Información del Consejo de Estado chino en 2023, con un libro blanco en el que dice lo siguiente: no existe ninguna ley de hierro que dicte que una potencia emergente buscará inevitablemente la hegemonía. China comprende la lección de la historia, que la hegemonía preludia al declive. Perseguimos el desarrollo y la revitalización a través de nuestros propios esfuerzos en lugar de la invasión o la expansión. Bueno, pues ojalá esto sea así, es lo que deseamos todos, pero el futuro es bastante incierto. Como dijo un antiguo secretario general de la OTAN, Mr. Spack, cuando veía que la Unión Soviética iba acaparando toda Europa central y oriental, dijo: estamos asustados y tenemos buenas razones para estarlo. Bueno, pues muchas gracias y perdonen porque me he excedido. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu exposición tan clara. Muchísimas gracias. Doy la palabra a Petro, que nos va a hablar desde la geopolítica aplicada al conflicto, en concreto Rusia con Ucrania. Gracias. Vale. En primer lugar, buenos días a todos. Estoy muy encantado de estar aquí con vosotros y creo que esto es una experiencia enriquecedora para vosotros, que estéis estudiantes de Relaciones Internacionales. Para mí también lo es como speaker. Y creo que para mis colegas también lo va a hacer. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento, a Fátima Guadamillas por esta invitación, a Miguel Ángel Solsona, a todos los compañeros que están aquí y a todos los alumnos que están aquí y quieren saber un poco más, quieren informarse un poco más sobre la cuestión.
de la guerra ruso-ucraniana. Como ya sabéis, soy graduado en geopolítica por la Universidad de Pisa, en Italia. Hoy me gustaría hablar de un tema que es la geopolítica y cómo la geopolítica se encaja, digamos así, en las relaciones entre Rusia y Ucrania y las relaciones internacionales contemporáneas, vamos. Por primero de todo, tenemos que empezar, ¿no?, de las definiciones. Vosotros, como sois estudiantes del grado de Relaciones Internacionales, sabéis que cuando iniciáis a estudiar un nuevo concepto, se empieza siempre por las definiciones. Pues bueno, hay distintas definiciones de geopolítica, como la rama de las relaciones internacionales. La definición clásica de geopolítica es: la geopolítica es el estudio de relación entre el espacio geográfico y el poder político. Examina cómo los factores físicos, geografía, clima, influyen la estrategia de los estados. Hay una definición estratégica también que hace un enfoque más del punto de vista militar, que dice, desde una perspectiva estratégica, la geopolítica se refiere a análisis de las capacidades estratégicas de los estados en función de su geolocalización geográfica. También hay una definición dada por un general francés, Jean-Carlos Jean, en 2003, que puede ser la definición muy probablemente más completa de geopolítica y que es la definición que es más aceptada en Italia. Por ejemplo, me ha gustado mucho a mi profesor de equilibrios de África y del Asia, que dice así: Jean-Carlos Jean define la geopolítica como un análisis particular de la política, no solo exterior, llevando a cabo referencia a las influencias que sobre ella ejercen los factores geográficos, no solo físicos, sino también un conjunto de relaciones de interdependencia existentes entre las entidades políticamente y territorialmente definidas y sus componentes. No se refiere a los estados-nación, como nos conocemos los estados-nación desde el 1900, ¿no? También como actores no estatales, por ejemplo, las milicias en Libia y los grupos terrorísticos de Daesh, que no son actores estatales, pero según el general Jean, hacen geopolítica. Y bueno, ya que tenemos esta introducción de geopolítica y ya que hemos dicho que la geografía juega un lugar central en esta cuestión, si vamos a analizar la situación con Ucrania, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la mayor parte del territorio ucraniano está rodeado por enemigos o por sus satélites. Es decir, 3.700 kilómetros cuadrados del frente, de la línea de frente, 970 donde hay combates activos. La frontera con Bielorrusia tiene más o menos 1.000 kilómetros, con la Transnistria 405 kilómetros, y esto hace que el ejército ucraniano tiene que estar, digamos así, en todos lados. Está claro que es evidente que defenderse en estas condiciones, además, cuando tu enemigo cuenta con una superioridad tecnológica, en recursos humanos, económica, es muy difícil, ¿no? Porque si nos analizamos la geografía en Ucrania, donde hay combates ahora mismo, no hay barreras naturales, no hay montañas. Y montañas son un gran factor para la defensa nacional, como lo sabemos desde la historia. Está claro que todas las partes tenían un plan, Ucrania tenía un plan de defensa, la Rusia tenía un plan de ataque, pero como ha dicho Walter Model, un general alemán, ningún plan puede enfrentarse al contacto con el enemigo. Esto es decir, cuando empieza la guerra, los planes que tú te has hecho no te sirven para nada,
porque tú tienes que enfrentarte a la situación actual. Y no puedes prever todo, claro. Realmente Ucrania ha llevado a cabo y sigue realizando auténticos milagros de sobrevivencia. En 2022, como sabéis, como ha dicho mi colega, doña María Martínez, en Ucrania no acreditamos mucho de sobrevivir 2 o 3 semanas, en el mundo también. Y Ucrania está haciendo milagros de sobrevivencia. Y las palabras de Walter Model fue evidente esta estrategia cuando Walter Model dice que ningún plan se puede enfrentar a la realidad con el enemigo, cuando los rusos en 2022, en febrero-marzo de 2022, van a avanzar en la zona del norte, es decir, Kiev, Chernihiv, Sumy, y fueron, digamos, derrotados por algunos expertos militares, por otros. Bueno, esto es de discutir, es una otra cuestión para un otro encuentro, pero tenían que retroceder y abandonar estos territorios. Está claro que esto funciona al revés, es decir, que cuando Ucrania intentó organizar su contraofensiva en zona sur, Tokmak-Robotine, no ha logrado de suceso. La Rusia contemporánea, ¿no? Vamos a hablar un poco de la Rusia contemporánea. Una persona rusa solo puede sentir amor por aquellos que tiene miedo, que teme. Dmitro Korchinsky, escritor ucraniano. La Rusia entiende solo el lenguaje de la fuerza. Esto hay que tener claro. La Rusia considera el bloque NATO como enemigo, en ni de ninguna otra forma. Considera a vosotros aquí como enemigos. Esto hay que tener claro. Muy probablemente no ha usado las armas nucleares por miedo de la respuesta de los países occidentales, que puede ser inmediata y dolorosa, como en ámbito militar y en económico, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, el ministro de las Relaciones Exteriores de Polonia, Radek Sikorski, afirma que los Estados Unidos amenazaron a Rusia destruir todos los objetivos militares rusos en Ucrania si ésta se atrevía a usar armas nucleares. Los estadounidenses le dijeron a los rusos que si detonan una bomba nuclear, incluso si no mata a nadie, van a destruir las posiciones rusas en Ucrania con armas convencionales. Y esto puede ser uno de los factores por qué la Rusia no ha usado las armas nucleares hasta ahora. ¿Continuará así? No lo sabemos. Por ejemplo, el jefe de la inteligencia militar ucraniana piensa que Putin nunca se atreverá a utilizar el botón rojo porque tiene mucho amor por su vida y no quiere morir, porque esto lleva unas grandes consecuencias de morir con un ataque, digamos, de respuesta de los países occidentales. Volodymyr Zelensky, a su vez, ha dicho que no está seguro si Putin puede utilizar las armas nucleares o no. Porque, por ejemplo, Zelensky puede decir no es capaz de utilizar las armas nucleares y Putin lo puede hacer solo para demostrar que es capaz. Entonces, la situación es muy delicada. Como ha dicho mi compañera, dona María Martínez, que la línea del frente no se ha movido mucho en este tiempo, excepto en la región de Kursk, donde los ucranianos controlan más o menos 1.000 kilómetros cuadrados de territorio, según el jefe del Estado Mayor, Sirsky. Y esto, claro, puede ser un cambio de posiciones, o sea, territorios por territorios, como hemos dicho, y no más territorios por la paz. Esto sí es una ventaja para Ucrania
en las futuras negociaciones. Hemos visto que Ucrania es capaz de destruir stocks estratégicos de misiles balísticos que están lejos de la frontera con Ucrania. Se habla sobre todo del stock militar 23 Grau, que está a 750 kilómetros de la frontera, y el stock de municiones número 13 Grau, que está a 680 kilómetros de la frontera. Ucrania, para sobrevivir, en mi opinión, tiene que, digamos así, investir más en su programa misilístico, en programas de misiles balísticos. ¿Por qué balísticos y no de crucero? Porque son más difíciles de neutralizar. Que sean más, también tenemos que decirlo, que son más difíciles en la producción. Debemos enfrentarnos a la realidad. El derecho internacional, las instituciones internacionales no han funcionado. En este conflicto, las instituciones internacionales no han funcionado. El caso de la Mongolia, cuando Putin estuvo ahí, fue emblemático, ¿no? Que en teoría debería que ser arrestado y no lo fue. Estoy por acabar. El nuevo secretario de la OTAN, Mark Rutte, dijo el 1 de octubre, el apoyo de Ucrania es una decisión correcta. Esto no es inversión de nuestra seguridad. Estoy de acuerdo en que debemos autorizar a los ucranianos a utilizar nuestros misiles en territorio ruso. Señores y señoras, una cosa es cierta. Nadie sabe cómo va a finir esta guerra, pero yo estoy seguro, si la Rusia ganará en Ucrania, en 5 o 7 años como mucho, va a empezar una otra guerra. Esto puede ser en los países bálticos, Armenia, Kazajistán, o la continuación de la guerra en Ucrania. Esto es cierto. Y muy probablemente los soldados de la OTAN tendrán que involucrarse directamente en la guerra esta vez. Y quiero acabar que la Rusia es un mal. Esto tenemos que entenderlo. Y este mal debe ser derrotado en Ucrania. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Petro, por tu interesante intervención, clarificadora y provocadora. ¿Déjame ese sitio? Y ahora, por último, le doy la palabra al profesor García Cantalapiedra, que nos va a hacer el escenario de los desafíos de la OTAN en relación con China, ahondando más en lo que ha dicho la profesora Mariana. Buenos días. Como mis colegas han hablado ya sobre diferentes temas y creo que pues vamos cortos de tiempo, yo traía una exposición para hablar de diferentes temas, ¿no? Había dividido la exposición en 3 partes, vamos a decirlo así, lo que es el orden internacional, el nuevo espacio estratégico prioritario, que es el Indo-Pacífico, y después qué rol tiene ahí la OTAN, ¿no? Porque técnicamente es una organización que se mueve en el espacio euroatlántico. Luego no parece que tenga mucho sentido que tenga un enfoque en China. Es verdad, como ha dicho mis colegas antes, que la OTAN considera a China un desafío sistémico. Bueno, eso no sé qué es, lo ponen en el concepto estratégico porque realmente, primero, no saben cómo enfrentarse al tema de OTAN y, en segundo lugar, porque realmente muchos de los países que forman la alianza o incluso países de la Unión Europea tampoco quieren hacer una
un enfrentamiento expreso contra China por diferentes razones. Yo por eso había pensado en hablar de toda una serie de temas, pero yo lo que quiero sobre todo es que ustedes piensen en la problemática que significa el orden internacional liberal, ¿no? Que es en el que estamos, más o menos. Y el orden internacional, en el fondo, sobre todo el modelo liberal, pues ha estado en declive bastante importante en los últimos años, y sobre todo nosotros tenemos que pensar que la reestructuración del sistema internacional está cambiando esas reglas y que las alianzas son funciones de ese sistema internacional. ¿Qué quiere decir? La OTAN se tiene que adaptar a lo que está ocurriendo. Por eso en el concepto estratégico se ha empezado a hablar de China y se ha hablado a empezar de otros temas. ¿Qué pasa? Esto tiene una serie también de problemas porque evidentemente ha colocado a Europa y al espacio euroatlántico, lo ha colocado en un extremo de lo que es el pivote general más importante geográfico, que es el Indo-Pacífico. Y eso, claro, lleva a la OTAN a una situación muy complicada, aparte de que hay muchos estados que forman parte de la OTAN, pero que también tienen intereses en Asia-Pacífico. Lo interesante de este tema, que es a lo que me voy a referir yo más, es a cómo la OTAN está articulando la cooperación con algunos países de la zona, en referencia a los problemas que tienen esos países con China. Y es una forma de inmiscuirse, ¿no?, o involucrarse en lo que está pasando en Asia y en China, y con China concretamente. Para eso vamos a irnos un poco después a dar un salto, ¿no? ¿Qué es lo que el problema que tiene OTAN? ¿Cuál es? Básicamente, OTAN o out of area or out of business. Esta es una frase que ya viene de bastante atrás, pero cada vez se está poniendo más en boga. Esto ha llevado incluso a que OTAN cambiara varias veces de alianza militar a Organización Regional de Seguridad, otra vez a alianza militar, todos los cambios que ha habido en el concepto estratégico, todos los cambios que se están produciendo en la estructura de mandos de nuevo, etcétera, 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 ¿no? Esto parece claramente una adaptación de OTAN a una situación muy diferente del escenario internacional, y lógicamente OTAN, para mantenerse como una organización funcional, se tiene que adaptar a esa situación. Claro, el problema es que a nosotros esto nos ha pillado por sorpresa, ¿no? Europa ha estado viviendo en una inercia de la posguerra fría y no ha hecho los ajustes necesarios, ¿no? Aquí se ha hablado del tema del 2% del presupuesto de defensa relativo al Producto Interior Bruto de cada país y tal. Podemos hablar de eso, pero no es una cuestión de ahora invertir en un 2%, ¿no? Usted tiene que construir una estructura industrial, logística, que le permita mantener esto, ¿no? El quedarte sin municiones, el no tener tanques, eso es producto de lo que hemos hecho durante el fin de la Guerra Fría, ¿no? y la posguerra fría, ¿no? Nos hemos desindustrializado y estamos inertes ante cualquier acción, como es la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? ¿Qué quiero decir con todas estas cosas, ¿no? Y eso es importante para entender qué pasa con la OTAN. Esta frase la decía el primer secretario general que tuvo OTAN, y esto más o menos describía cuál era la función general de OTAN, ¿no? Es mantener a los soviéticos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes controlados. Pues muchas veces nos olvidamos de que la Alianza Atlántica no solamente se construye como elemento disuasorio de la Unión Soviética, sino para asegurar a los aliados que están dentro de que ningún miembro ascienda o produzca problemas internos. Y probablemente después de Ucrania, pues la OTAN ha evolucionado hacia esto que yo pongo debajo, ¿no? Que es mantener a los rusos fuera, a los americanos de vuelta, ¿no? Pues esto también hemos dicho aquí, que hay pues tendencias en Estados Unidos a abandonar la alianza. A los americanos, a los alemanes también, ¿no? Porque los alemanes se han quedado prácticamente inertes con la invasión de Ucrania, y sobre todo hacer frente a China, vamos a decirlo así, ¿no? Para eso se han hecho unos cambios, se ha creado la disuasión integrada y tal. Quizá lo más interesante en relación a China, voy a hablar de esto y después voy a hablar de los problemas sistémicos que produce China, sea esto, ¿no? Una idea que crea OTAN, que son los socios globales. Y dentro de estos socios globales, ¿no?, que los pongo aquí todos, ¿no?, en diferentes regiones, he subrayado algunos
que quizás son los más importantes para lo que se refiere a China, ¿no? Lo que se suele llamar de Asia Pacific Four, ¿no? Que son Australia, Corea, Japón y Nueva Zelanda, ¿no? De hecho, los primeros ministros de estos países acudieron a la cumbre de OTAN en Madrid en el 2022 y además entusiásticamente, quiero decir, porque todos querían aumentar la cooperación con OTAN, y de hecho algunos de ellos tienen una cooperación bastante profunda, ¿no? Que han empezado hace unos pocos años, otros como Australia llevan colaborando muchísimos años, pero Japón y Corea, por ejemplo, son dos países que han iniciado una senda de cooperación muy importante, ¿no? En temas de inteligencia, en temas de operaciones. Incluso la OTAN pensó en abrir una oficina en Japón, en Tokio, aunque Francia al final se opuso a esto. Luego, ¿por qué se está produciendo esto? ¿Por qué aparecen todos estos socios globales, ¿no? Pues aparecen todos estos socios globales precisamente por lo que dice la alianza aquí, ¿no? El concepto estratégico ya menciona la importancia del Indo-Pacífico y, sobre todo, dice: la OTAN fortalecerá el diálogo y la cooperación con los socios nuevos y existentes en el Indo-Pacífico. Claro, lo que está diciendo es que eso lo hace OTAN para abordar los desafíos sistémicos planteados por la República Popular China. Después, en el debate, si queréis, hablamos más de los desafíos sistémicos. ¿Qué significa esto de los desafíos sistémicos, ¿no? Pues un desafío a la estructura del orden internacional liberal, tal como nosotros hemos conocido durante los últimos años. Y, sobre todo, el problema de la alianza Rusia-China. Aquí podemos hablar también de lo que se ha hablado sobre la futura conducta que puede llevar Estados Unidos si se produce una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, ¿no? El hacer rápidamente la paz con Rusia, abandonar las operaciones y la ayuda a Ucrania. Esto es un problema estratégico de primer orden. ¿Por qué? Porque muchos presidentes, no solo Trump, ya lo han intentado, ¿no? El separar a Rusia de China. Y ese es un problema estratégico global, ¿no? Y muchos presidentes lo han hecho. Y digo muchos presidentes desde Clinton, ¿no? ¿Ya? Bush, ¿no? Obama. ¿Por qué? Porque lo peor que puede tener Estados Unidos es una alianza entre China y Rusia. Y probablemente lo que llevan pensando muchos inquilinos de la Casa Blanca es intentar separar a Rusia y a China, ¿no? Lo que pasa es que el tema de Ucrania ha puesto esta posibilidad en una situación muy complicada, sobre todo para los aliados de Europa del Este, de OTAN, ¿no? Y los nuevos que han entrado, ¿no? Pues sabéis que países neutrales de toda la vida, como Finlandia y Suecia, pues de pronto han entrado en la OTAN, cosa impensable hace, no voy a decir 20 años, sino 10 años o menos, ¿no? Entonces, ha habido un incremento de la cooperación con estos países. No hay que olvidar que, por ejemplo, Japón, que nunca se habla de Japón, parece que Japón ha desaparecido. Japón es la tercera economía del mundo y es el tercer presupuesto militar del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Japón lleva un incremento del aumento de su presupuesto y de su militarización a marchas forzadas, ¿no? Y se está volviendo al status quo que Japón, que la mayor parte de la gente se olvida de esto, tuvo en el siglo XX, que era una de las grandes potencias, tanto económicas y militares del mundo, no solamente de Asia. ¿Qué quiero decir? Son socios que todos tienen mucho interés en colaborar con OTAN. ¿Y por qué? ¿Por qué estos socios quieren que OTAN colabore con ellos y nosotros queremos que ellos colaboren con OTAN? Bueno, porque esa idea del desafío sistémico cada vez está cogiendo más entidad. ¿Por qué? No porque China ahora de pronto sea una amenaza militar, una amenaza existencial como lo era la Unión Soviética. Bueno, todo se andará, pero de momento no hay esa percepción de la amenaza en Europa o en los países occidentales europeos sobre todo, pero sí que hay un problema en cuanto a cómo gestionar esto, ¿no? Cómo gestionar a China. Claro, el problema es que China plantea muchísimos desafíos al orden internacional. Os pongo este mapa. Esto es simplemente los puntos azules son los problemas territoriales que tiene China con todos sus vecinos. Aparte de las islas del Mar del Sur de China, que si queréis podemos hablar después, no reconocen la frontera con la India, porque son tratados hechos del Raj británico con la última dinastía.
Y ellos dicen que eso fue hecho en una situación de debilidad de China y que no reconocen ninguna frontera. Y hace unas semanas el ejército chino, 60 kilómetros, se metió en un estado indio hasta 60 kilómetros en el interior. ¿No? Imaginaros que el ejército francés coge y casi llega hasta Zaragoza. Bueno, pues esto es un caso de este tipo, ¿no? Esto plantea una serie de problemas a los que la OTAN no puede cerrar los ojos, ¿no? Sobre todo porque hay toda una serie de socios dentro de OTAN que además funcionan también en esta zona. No voy a hablar de los territorios que tiene Francia en todo el Asia-Pacífico, ¿no? Nueva Caledonia, la Polinesia, etcétera, y todas las bases que tienen los británicos, en Brunei, etcétera, 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 el despliegue que tiene Estados Unidos allí, y en el Indo-Pacífico también. ¿Qué quiero decir? El tema de China empieza a ser un tema global. El problema es que jurídicamente la OTAN tiene una serie de dificultades para poder ejercer, ¿no?, vamos a decir así, sus capacidades fuera de área, vamos a decirlo así. Pero esto es un tema que se va a ir planteando poco a poco, ¿no? Claro, China reclama toda esta zona. Entonces, claro, eso pone en problemas a todos estos países. ¿Qué ocurre? Últimamente los países europeos también están mandando unidades navales para hacer pasos inocentes por islas entre Taiwán y la costa, para demostrar que seguimos respaldando el orden internacional liberal, o sea, lo que dice la Convención del 82, ¿no? ¿Qué pasa? China eso no lo reconoce, ¿no? Esto no lo reconoce, y entonces cada vez que pasa un barco por ahí, y sobre todo un buque de guerra y tal, pues los chinos protestan, y en el mejor de los casos protestan, en el peor de los casos, pues como hacen los guardacostas chinos, con algunos de los buques de algunos de los países ribereños, lo cogen, lo enganchan y lo empujan, ¿no?, para evitar que el conflicto escale a un aspecto militar. Entonces los países de la zona tampoco están por la labor de tener un enfrentamiento militar directo con China. Bien, hay muchos problemas territoriales. En el fondo, el problema territorial directamente le afecta a los países ribereños, pero lo que es un desafío sistémico al sistema internacional, ¿no?, que en el fondo China no admite, ¿no? Y es lo que sistemáticamente está haciendo China. Por eso China también está ayudando a Rusia en la guerra. Y el último quizá, y con esto acabo, porque ya así podemos discutir más. Por ejemplo, ha sido el último. Han hecho una prueba de un lanzamiento de un misil balístico intercontinental, mostrando la capacidad futura que va a tener China, ¿no?, en esa búsqueda de la paridad nuclear con Estados Unidos, porque, como sabéis, estamos en una situación pre-1985. Todos los tratados de desarme y de control de armamentos que se habían firmado en el final de la Guerra Fría han desaparecido. Luego estamos como en la época de Reagan y Gorbachev, básicamente, sin ningún tratado de desarme, y a los que ningún país nuclear quiere adherirse, evidentemente, ¿no? Y China lo que está haciendo, pues, es escalando su capacidad nuclear por un posible conflicto con Estados Unidos o con otro país, pues el tema nuclear aparezca sobre la mesa. Se ha comentado aquí lo que está diciendo Putin y tal, ¿no? Pues hace una demostración de fuerza en un momento determinado, pues una explosión nuclear en un sitio vacío, ¿no?, como un mecanismo de señalamiento. Bueno, todos estos temas yo los planteo porque me parece más interesante que tengamos un debate y que podáis plantear lo que queráis, y por eso tengo este PowerPoint, porque así puedo utilizar toda la información que quiera. Y gracias. Muchísimas gracias, David, por tu exposición. Abrimos un breve espacio de pregunta, lo digo porque nos estamos comiendo el tiempo del coffee break, o sea que vosotros veréis. Yo tengo una pregunta respecto a lo que la doctora María había mencionado sobre el ataque al territorio ruso con armas de la OTAN por parte de Ucrania, y lo que el doctor Petro había mencionado sobre los misiles balísticos de largo alcance. Actualmente, si no me equivoco, por favor, si me equivoco, Ucrania tiene en su poder misiles balísticos de largo alcance de la OTAN, pero que no tienen autorización de usar. ¿Creen que en un futuro les pueden dar autorización, o creen que no va a poder llegar por los conflictos que eso pudiese causar? Y si no llega a pasar eso, ¿qué cree que puede hacer la OTAN para intentar mediar para intentar ayudar a los demás? A ver, por alusiones contesto. Desde el inicio tuvo ese veto Ucrania, no poder usar misiles balísticos para
pues bueno, pues para atacar el territorio ruso. Yo creo que lo más previsible, pero claro, no soy adivina, es que le nieguen ese uso. Estamos jugando un poco a tensar la cuerda, ¿de acuerdo? Estamos manteniendo el suspense, porque como Rusia eleva la amenaza, pues también la OTAN, desde Washington, pues también deja un poco la amenaza latente. Se supone que Zelensky, que ha pedido autorización para usar estos misiles balísticos de largo alcance, no la ha tenido, pero ahora en este momento eso está en el aire. No se sabe si le van a dar luz verde o no, pero esto implicaría, yo creo que ya sí implicaría un conflicto abierto con todos los países OTAN. ¿Qué puede hacer Ucrania? Bueno, pues Ucrania lo está intentando hacer, está intentando pues tener sus propios misiles balísticos de creación ucraniana y contrarrestar en la medida que pueda, bueno, pues este veto occidental. Pero, como digo, no soy adivina, pero yo creo que Washington y toda la OTAN están jugando eso, a tensar un poco más la cuerda, visto que la amenaza rusa se incrementa cada vez más. No sé qué opinarán mis compañeros, si creen que estamos a punto de una guerra por esa luz verde a los misiles balísticos. Me parecería una locura, sinceramente. Muchas gracias por la pregunta. Sí, Ucrania, tiene toda la razón mi compañera, Ucrania está intentando de desarrollar su misil balístico. Más o menos como 2 o 3 semanas atrás, Zelensky había dicho que Ucrania ha logrado, digamos, el intento de producir su primer misil balístico. Ella ha pasado varias pruebas, tiene que pasar otras pruebas, pero bueno, sí, lo está intentando hacer. Lo que se piensa de la autorización, ¿no?, de los misiles balísticos, si la OTAN va a autorizar o no. Esto lo hemos escuchado varias veces también sobre los F-16, sobre los aviones, que la NATO decía, no, esto nunca va a pasar, esto nunca va a pasar, los ATACMS nunca los daremos. Y quiero decir también, quiero recordaros que Putin antes decía también, si algo va a pasar con el puente de la Crimea, esta es una línea roja, o sea, no pasar de aquí, porque si no, yo soy capaz de apretar el botón rojo. Como hemos visto, Ucrania hizo explotar el puente de la Crimea 2 veces y Putin no ha utilizado el botón rojo. ¿Puede utilizar? Sí, técnicamente sí. ¿Lo hará? No se sabe, pero yo estoy aquí en las posiciones de Kirilo Budanov, el jefe de la inteligencia militar, que no lo va a hacer. Pero, como he dicho, ya lo veremos. Siguiente pregunta. Había levantado aquí primero la mano, yo creo. No sé si podéis pasar, por favor, el micrófono. Vale, vamos a hacer... Perfecto, muchas gracias. Vamos a coger varias preguntas, ¿vale?, para que sea más dinámico, que tenemos esperando el café. Hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta al profesor Cantalapiedra, sobre todo porque usted ha mencionado la región del Indo-Pacífico y se ha centrado en distintos países. Yo le quería preguntar, sobre todo por Japón y Corea del Sur y su relación con Corea del Norte, ya que a lo mejor estos países consideran más a Corea del Norte una mayor amenaza que la propia China, y cómo la OTAN percibe a Corea del Norte, si la percibe como una amenaza o como un país que tampoco llega a ser una amenaza tan importante como podría llegar a ser China. Muchas gracias. Pasamos los que estén cerca, como vamos a recoger varias, luego para allá. Hola, buenos días. Mi pregunta va para Petro. Le quería preguntar, que se ha hablado mucho, sobre todo al principio de la guerra, el tema de las rasputisas, que son las lluvias en Ucrania. Si cree que Rusia, a la hora de entrar en el terreno, que era un lodazal prácticamente, si cree que, conociendo ya los errores que se cometieron en el pasado, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, si cree que ha cometido los mismos errores, pues tanto de logística como de equipo. No se oye.
Se ha habido irregular. ¿Puede repetir, por favor? Sí, que si cree que Rusia, con la invasión de Ucrania, ha cometido los mismos errores que se cometieron en el pasado con el tema de las rasputisas, las lluvias de otoño en Ucrania, que convierten el terreno en un lodazal. Si cree que esos... ¿Se oye bien? Sí, creo que Rusia ha repetido los mismos errores que en otras campañas donde... la guerra. Vale. Sí, cree que ha cometido pues, los mismos errores que se cometieron en el pasado. Sí, Gracias. Vale. Allí atrás y luego la pasamos allí y con estas 4 cerramos. Primeramente, gracias y buenos días a todos. Mi pregunta va en el ámbito geopolítico, ¿no? Yo creo que lo tocamos también un poco ayer, el comportamiento de la OTAN en el mar de China, lo que es Nueva Zelanda, Australia, Japón y Corea. ¿Cómo puede ver China el comportamiento de la OTAN en estos mares? Y vemos últimamente cómo China está mostrando tener un brazo fuerte. Hemos dejado claro que hasta ahora no es una amenaza militar y que la OTAN siga mostrando su presencia ahí, eso no le puede incluir a China como que luego la OTAN es la que va a iniciar este pequeño conflicto que ahora tenemos ahora en Europa con Rusia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta va sobre la situación de Ucrania y Rusia. Puesto que Ucrania ha entrado en territorio ruso, ¿el armisticio no se consideraría como una solución viable? Gracias. Si el armisticio no se podría considerar como una opción viable, como una solución. Vale, pues contestamos, David, contestas la de China y luego agrupamos las de Ucrania y Vale. Un poco, lo hago lo más rápidamente posible. Evidentemente, la amenaza existencial de Corea del Norte hacia Corea del Sur y Japón es quizás lo más importante, ¿no? para estos países. El problema es que, vuelvo a decir, por eso he puesto este mapa, el tema es que ya no podemos hacer compartimentos estancos de los conflictos, ni de qué está ocurriendo en el sistema internacional, porque todos estamos jugando una partida global. Entonces, cualquier tema de este tipo le puede ayudar a Japón o a Corea a incrementar su puesto militar, a cambiar su estrategia, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué pasa? En el fondo, lo que ve en Corea del Sur y lo que ve Japón es un desafío al orden internacional liberal donde ellos están encajados y donde funcionan muy bien, ¿no? La estrategia japonesa Free and Open Indo-Pacific, por ejemplo. ¿Qué pasa? Es por eso a ellos les interesa muchísimo que OTAN participe en esto, aunque solo sea de una manera de respaldo. ¿Por qué? Porque también le interesa a Estados Unidos. Estados Unidos es el principal socio. Entonces, hay todo un sentido en todo esto. Evidentemente, ese es un poco el asunto. Entonces, a ellos les interesa que haya cooperación y que China vea la cooperación. Podríamos decir, ¿qué es lo que pasa con Nueva Zelanda y Australia? La acción de Nueva Zelanda y Australia acercándose a OTAN, China lo va a ver como... Claro, pero... Es un sistema de acción-reacción. ¿Por qué Australia y Nueva Zelanda se acercan a China? Porque China ha actuado de esta manera. En el fondo, el problema es que estamos involucrados en un conflicto que a veces es más global. Ahora ya no puedes separar el tema de lo que está pasando, que no hemos dicho ni pío de esto, en Oriente Medio, con lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Asia, ¿no? ¿Por qué? Porque es una partida global, donde hay varios jugadores que están jugando en diferentes escenarios una partida global. Entonces, ahora ya es muy diferente, muy difícil separar los temas. Entonces, es verdad que como es amenaza existencial real, claro, ¿no? Si los japoneses cada 2 por 3 pues, tienen un misil que les cruza por encima, ¿no? O hay una prueba nuclear coreana. Pero bueno, eso es una acción que tiene Corea para llamar la atención también y para decir que hay que negociar con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que... Pues respondemos a las de Ucrania, Pedro, si quieres. Bueno, la Rusia ha cometido errores en Ucrania como en otras... ¿Dónde está el colega? Ahí. Como en otras guerras. Yo creo que sí. Rusia tenía una superioridad numérica en armas, en personal, y la ha utilizado muy mal. Por desgracia, por parte de la Rusia, y gracias a Dios por Ucrania, está claro. Teniendo una armada de centenas de carros blindados,
de soldados, de misiles, de aviones, una superioridad que llegaba en algunos momentos de 1 a 10, 1 a 12, 1 a 15, está claro que si la guerra ha llegado a este punto, algo pasó mal, ¿no? Algo habría pasado. En mi opinión personal, los rusos y Putin querían hacer el cosplay, digamos así, ¿no? Para utilizar un lenguaje un poco más moderno, de la intervención de los americanos en Irak en 2003, donde no sabemos que los americanos cuando hayan entrado, ¿qué han hecho? Han hecho una campaña aérea masiva con bombardeamientos y después entraron las brigadas mecanizadas con la infantería, ¿no? El avance rápido permitió a los Estados Unidos de tener sobre el control gran parte del territorio de Irak en poco tiempo. Entonces yo creo que Putin quería hacer lo mismo, pero claro, como la contraaérea ucraniana no estaba abatida al 100%, esto resultó difícil y ya hemos visto cómo los aéreos rusos han caído como moscas. Eran de las pérdidas fatales para cualquier ejército. El general Zaluzhny, que ahora recobra el rollo de embajador de Ucrania en Reino Unido, el ex comandante de las Fuerzas Armadas, había dicho que su mayor error fue pensar que causando pérdidas al enemigo desastrosas, que los rusos se van a retirar, van a estopar la guerra. Y no fue así. Los rusos no se cuentan con sus bajas. Murieron 100 hoy, verán 300 mañana. Murieron 300 mañana, verán 600 el día siguiente. Entonces, sí, la Rusia creo que ha confiado mucho en sus habilidades. Y tenemos que decir, por último quiero decir esto, que la Rusia nunca se ha enfrentado en una guerra de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. Esto está claro, porque la intervención soviética en Afganistán fue contra los rebeldes y no contra un ejército regular. Los talibanes no tenían drones, no tenían Bayraktar, tenían los Stingers, y ya era un buen problema para los soviéticos. Pero sí, esto hay que evaluarlo, hay que examinarlo. Esto será un trabajo para un futuro para los históricos. Muchas gracias. Con respecto a Kursk y la invasión de Ucrania, de esta región, más o menos ha adquirido unos 1.000 kilómetros cuadrados. Hay expertos militares, como el general Pardo de Santayana, pues que dice que es muy difícil que Ucrania mantenga durante largo plazo allí la ocupación, porque le obliga a estar en muchos frentes. Además, ya sabemos que las estrategias de Putin son siempre pues, como mantenerse muy frío, entonces el frente en Kursk no le ha despistado, no ha rebajado allí, no ha rebajado su posición en el Donbass, con lo cual ha dado a entender que le daba un poco igual, no le ha puesto nervioso. A ver, realmente solo un ataque mayor que tuviese como objetivo ciudades rusas o centros neurálgicos muy importantes que dan oxígeno a la guerra serían los que podrían hacer tambalear un poco a Rusia. Yo creo que esto es así, porque Rusia en cuanto a territorio pues tiene una ventaja incomparable, y es que tiene una profundidad estratégica que no tiene ningún otro país del mundo, un territorio gigantesco, inmenso, imposible de abarcar. Entonces juegan con esa gran ventaja. Por eso Ucrania está tan interesada en usar misiles balísticos de largo alcance, pues para destruir centrales eléctricas, todo tipo de centros que son los que están haciendo que la guerra continúe con esa superioridad rusa. Esa es mi opinión, o sea que no les ha hecho demasiado daño, desgraciadamente, el ataque a Kursk. Muchísimas gracias a todos. Cortamos aquí, por favor. Mil gracias.